Hoy día vamos a ver campos vectoriales. Este dice aquí, las flechas de la figura 1 son vectores velocidad que indican la rapidez y dirección del viento en los puntos que están a 10 metros por arriba de la superficie en el área de la bahía de San Francisco. Ya, entonces aquí tenemos un mapa esto, y la flechita es la dirección del viento. Eso es lo que se ve aquí. A una cierta distancia, en un cierto valor, en un día específico. Y en el ejemplo 2 dice, muestra los muy diferentes patrones de viento 12 horas después. ¿Ya? Fíjense que es el mismo, pero después de 12 horas. Fíjense que va cambiando y bueno, va a depender. Hay unas flechitas rojas, hay unas flechitas amarillas, unas blancas, que son como respecto a cuáles tienen mayor intensidad, ¿cierto? Y cuáles son las que tienen menos. Entonces, esta es una aplicación de un campo vectorial. Y estas flechitas van a ser las flechas o los vectores dirección que uno va a determinar en cada punto de un plano que uno quiere hacer o en el espacio. Esa es una aplicación. Otro ejemplo de campos vectoriales de velocidad se ilustra en estas dos. Aquí las flechitas corresponden a la corriente oceánica fuera de la costa de Nueva Escocia, y este es el flujo que se encuentra en un automóvil. Entonces fíjense que uno lo podemos ver, ¿cierto? Varias aplicaciones en el sentido de estudiar cómo es el comportamiento del movimiento que hay, ¿cierto? Y cuando hablamos de movimiento, estamos pensando en la variación de la posición, ¿cierto? Entonces, esto está relacionado, ¿cierto? Con las derivadas, ¿cierto? Con los vectores tangentes determinados en cada punto. Eso es en particular. Bueno, ahora formalmente y matemáticamente dicho, un campo vectorial sea de un conjunto en R2, una región plana, ¿cierto? Entonces un campo vectorial sobre R2 es una función, vamos a llamarla F mayúscula, que asigna a cada punto X, Y en D un vector bidimensional. Entonces, un campo vectorial lo que va a hacer, bueno, ahí está el dibujito, pero lo que pasa con el campo vectorial es que voy a tomar mi función F, que va a ir de R2, vamos a poner D, subconjunto de R2, y lo va a llevar al plano R2. Y entonces toma puntos aquí y los convierte en F, I, en un vector. Vamos a llamar B de X, Y. Eso es lo que hace el campo vectorial. Entonces fíjense que aquí está graficado el dominio y la imagen, porque estos puntitos, los puntitos base del vector, son los elementos del dominio, y la flechita es lo que significa o lo que hace la función F mayúscula. Así que nuevamente este no es el gráfico de la función, sino que podemos pensar que fuera como la imagen. Parte del punto X, Y, ¿cierto? Y lo que hace es que toma esa dirección, ese vector, la función F de X, Y. Ese es un campo vectorial. Entonces, fíjense que si queremos graficarlo, esto sería en R4, ¿cierto? Toma elementos de R2 y lo lleva a R2, así que el gráfico estaría en R4. Bueno, pero la pregunta es, ¿sirve para el espacio también el campo? Y uno sí, uno puede definir ahora un campo vectorial ahora en R3, ¿cierto? Entonces voy a tener de nuevo F, que va a ir de un subconjunto ahora de R3 sobre R3, y entonces toma puntos X, Y, Z ahora,
y los lleva a la imagen de la función, ¿cierto? Que esta imagen es un vector. Es un vector ahora en R3. Vamos a poner la flechita que siempre se me olvida. Y entonces aquí está, de nuevo, no es el gráfico, sino es como la imagen de la función, ¿cierto? Toma los puntos, que esos puntitos que están en el inicio de los vectores son el dominio, y el campo es la flechita que pasa. Fíjense que en el mismo caso, en el plano, aquí en el plano, fíjense que las flechitas no tienen por qué tener la misma dirección, el mismo sentido, ni la magnitud. ¿Ya? Por eso es una función, porque puede ir variando continuamente la variación de los vectores. O sea, varía el vector según la posición, así que por eso es una función. Y en este caso, en el espacio tridimensional, pasa lo mismo. De los vectores que están definidos no tienen por qué tener el mismo sentido, ni dirección, ni magnitud, ¿ya? Pero va a ir variando con respecto a los puntos, así que por eso esto se puede definir como una función y en realidad se va a llamar un campo vectorial porque lo que me da son vectores. Entonces, veamos un ejemplo. Un campo vectorial sobre R2 va a estar definido por menos i más menos i más xj. Bueno, si uno lo quiere escribir como coordenadas, esto es menos i, x, ¿cierto? Donde i y j son los vectores unitarios de la base canónica. Entonces, me doy cuenta que f de 1, 0, ¿cierto? 1, 0. Si no lo escribo aquí, voy a escribirlo acá. F de 1, 0. Si uno no está tan relacionado con el término j, ¿cierto? Es el i vale 0, así que me vale 0, y el x vale 1, así que me queda 0. Así que el vector j entonces es el vector 0,1, bueno, y aquí lo escriben con paréntesis corchetes, ¿cierto? Con ese menor o mayor. Entonces, iniciando en el punto 1,0, no sé si tengo la figura, sí está acá. Desapareció la figura. Ya, pero bueno. A ver. Tiene que estar por aquí la figura. ¿Cómo no está? Ya como f de 0,1 es menos i, así que en realidad, bueno, dibujémosla, a ver. No creo que sea tan difícil. Está en el plano. Ahí estaba segura que la había dibujado. No, no está acá, ¿no? Ahí está. Sí, aquí estaba la figura. Entonces, vamos a pasarla al otro lado, que si no, no se ve. Entonces la figura aquí. Ya. Entonces, tenemos que, para todos los vectores, fíjense que aquí hay una tablita para saber qué hace el campo. Entonces, fíjense que en el 1, 1, en el 1, 0, perdón, es el 0, 1. Así que en el punto, voy a ponerlo más grande. Ahí en light. Ya, entonces, miren. En el punto 1,0, ese es el punto 1,0, aquí está
tengo el vector 0,1. ¿Y cómo es el vector 0,1? Tengo el vector 0,1, entonces es ese de ahí, ¿cierto? Es ese de ahí. Entonces ese vector rojito lo voy a escribir acá, en la posición 1,0. Entonces el 2,2, 2,2, aquí está, ¿cierto? Tengo el vector menos 2,2. El vector menos 2,2 tiene esa forma. Entonces lo coloco justo en el punto donde yo quiero que inicie. Entonces, fíjense que tengo que pensar o graficar los vectores, que uno siempre los grafica partiendo desde el origen, ¿cierto? Menos 2,2 es menos 1, menos 2, menos 1, menos 2. Así que es este de aquí, es ese vector. Entonces ese vector de aquí lo traslado al punto 2,2 y me da este. Bueno, aquí no se nota, pero ese vector tiene una magnitud mayor que la anterior. Me voy a poner aquí. Aquí yo con mis rectas. Y así puedo seguir 3,0, 3,0, aquí está el 3,0 y el vector 0,3 es ese de ahí. El 0,1, ¿cierto? Bueno, y empiezo a darle valores y entonces me queda este es el campo vectorial asociado este es el campo vectorial asociado a la función f, que era, acuérdense que esto es f de x, y es igual a menos y, x. Bueno, fíjense que algo que se puede notar, no sé si se nota mucho, que si los vectores están más cerquitas del cero, van a ser más chiquititos. Yo puedo decir eso. Bueno, y aquí hay varios que son así. ¿Ya? Y cuando se va aumentando, o sea, se va alejando del cero, los vectores van a ser mayores. Si uno coloca el otro mayor acá, ¿cierto? Vamos a tener uno así. Y acá va a ser así. Entonces los vectores cada vez aumentan más. Ese es el campo vectorial. Es decir, que como que hay mayor aceleración, ¿cierto? Esa es la idea. Y ese es un campo vectorial. Entonces tenemos que siempre graficar el punto dado y el vector que va a estar asociado. Entonces me dice, aquí uno puede pensar un poco, dice, al parecer según la figura 5, ¿cierto? Cada flecha es tangente a la circunferencia con centro en el origen, ¿cierto? Para confirmarlo, calculemos el producto punto del vector de posición con el vector f. O sea, lo que está diciendo aquí no me va a salir una circunferencia, pero la idea es que lo puedan entender. Aquí también va a haber una circunferencia. Ah, ¿ya? Y esos son vectores tangentes a la circunferencia ahora de radio 2. A ver si no va ahí. Ya, y así sucesivamente. Entonces lo que van a hacer es mostrar esto y dice que cada flecha es tangente a la circunferencia. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a hacer el producto punto entre cualquier valor. Vamos a hacer un x, y, producto punto con f de x, y. ¿Por qué van a hacer ese producto punto? ¿Qué quiero que pase? Bueno, si son vectores tangentes, ¿cierto? Lo que va a pasar es que tengo el vector y tengo el vector tangente y si hago el producto punto, eso tendría que dar 0, ¿cierto? Bueno, y bueno, ahí está hecho. Lo vamos a hacer acá. Esto es x, y, producto punto con menos y, x. Entonces me queda menos xy más xy y eso es igual a 0. ¿Cierto? Producto punto el primero por el primero más el segundo por el segundo.
Entonces esto demuestra que el campo vectorial es perpendicular al vector posición y por lo tanto es tangente a la circunferencia con centro en el origen y de radio raíz de x cuadrado más y 4. Y podemos observar también de que la magnitud de este vector, ¿cierto? Va a ser la magnitud del x. Entonces, de modo que la magnitud del vector va a ser igual al radio de la circunferencia. Por eso yo les decía, si el radio es pequeñito, ¿cierto? La magnitud del vector va a ser pequeñito. Si el radio va aumentando, la magnitud del vector va a ir aumentando. Ahí uno lo puede comprobar. En otros campos vectoriales que podemos analizar, o sea, vamos a mirar solamente, son estos de aquí. Bueno, este es el primero, es el ejemplo que teníamos recién, ¿cierto? Aquí las flechitas tienen que ser aún más grandes, pero se comporta así. Este es otro, es y, seno de x. Fíjense que me quedan así unas onditas y en el medio me van a quedar unos circulitos. Y ahí. Y acá hay otro más complicado, logaritmo de 1 más y cuadrado, coma logaritmo de 1 más x cuadrado, y fíjense que es como así, como que va aumentando ahí, ¿cierto? Y acá va así. Ya, más o menos esa es la dirección que pasa. Y acá viene de aquí, son flechitas que van ahí. Estas son así. Ya, hay una cosa así. Entonces, hice las líneas como para que vean más o menos por dónde van las flechas, ya, pero estas líneas no deberíamos hacer. Es para más o menos entender qué pasa con la dirección del campo. Si se dibuja el campo vectorial sobre R3, fíjense que ahora vamos a graficar en R3, pero el campo es bien fácil. Fíjense que esto es 0,0,z. Eso. Entonces el gráfico es lo que está aquí abajito. Si el campo es x, y, z es igual a 0, 0, z, entonces fíjense que para valores chiquititos, ¿cierto? Menores que 1, por ejemplo, voy a tener, por ejemplo, este punto un x, y, z, ¿cierto? Pero el vector tiene solo dirección en z, así que es hacia arriba, y es la misma magnitud de la altura z, así que me queda chiquito. Pero si voy aumentando el z, ¿cierto? Si voy colocando valores mayores, entonces los vectores van a tener magnitud mayor. Y si tengo vectores negativos, voy a tener dirección negativa, ¿cierto? Porque el z va a depender, el signo del z es el sentido de los vectores. Bueno, no siempre es tan fácil encontrar un campo vectorial en R3. ¿Ya? En este caso, ¿cierto? Es bastante fácil porque al final uno ve solamente en la dirección de z. Otros campos vectoriales en R3 que vamos a mirar solamente, por ejemplo, este de aquí, fíjense que es y, z y x, como que cambio las coordenadas, ¿cierto? Y ya va a mezclar completamente lo que está pasando dentro del espacio. Este de aquí, fíjense que igual es lineal, no hay un cuadrado, nada, y ya está así. Este es un y menos 2 y menos 2, menos 2, x, ¿cierto? Y me van a quedar cosas de esa forma. Este es el campo vectorial para ese campo vectorial. Y este es el gráfico de este de acá. Y ya, solamente ya al dividirlo por algunos valores. Este es y partido por z, x partido por z y z partido por 4. Y me queda
ya una mezcla de esa forma. Si se fijan, entonces, tratar de graficar un campo vectorial en R3 ya se complica bastante. Hay varios campos que uno puede conocer. Está el campo eléctrico. Ahí hay varias aplicaciones que uno puede asociar con respecto a esto. Bueno, nosotros vamos a ver, lo pueden ver de ejemplos, y vamos a enfocarnos en el campo gradiente, que es más que nada en el sentido matemático de la aplicación. Consideremos ahora una función escalar de dos variables, de acuerdo como en la sección pasada, y entonces su gradiente, o el grad de f, ¿qué quiere decir? Que es como en la sección pasada, es una función escalar, así que es una función que va a ir de un cierto dominio que está en R2, y su imagen va a ir a R. Eso quiere decir que es una función escalar de dos variables. Entonces tengo x, y, y lo lleva a un cierto valor f de x, y. Es como lo que hemos visto hasta ahora, ¿cierto? Son las funciones conocidas. Y entonces nuestro vector gradiente va a estar definido como la derivada parcial, así que uno puede escribirlo f sub x, f sub y. Otra notación para la derivada parcial de f con respecto a x y con respecto a y, ¿cierto? Eso es lo mismo. Por tanto, el gradiente es realmente un campo vectorial y se va a llamar un campo vectorial gradiente. ¿Ya? Fíjense que entonces asocio una función, ¿cierto?, con valor en R2 y lo lleva a un vector en R2. O sea, el gradiente de la función va a tomar elementos en D, ¿cierto? Y su imagen va a estar en R2. Así que esto es un campo. Y se llama campo vectorial gradiente. Dice, del mismo modo, si f es una función escalar de tres variables, ¿cierto? Su gradiente es un campo vectorial y va a estar definido como está definido el gradiente. F sub x, f sub y f sub z. Bueno, todo depende de x, y, z. Así que tenemos campos vectoriales gradientes para funciones de 2 dimensionales y 3 dimensionales también. En realidad puede ser para cualquier otra función. Entonces encuentra el campo vectorial gradiente de esa función. Entonces, en la función f de x, y va a ser x cuadrado por y menos y cuadrado. Entonces lo que hay que hacer es calcular el gradiente y es ese de ahí. Vamos. Disculpe, no sé si usted está más acostumbrado a esa notación, pero a mí no me gusta. Y le voy a escribir 2xy, x cuadrado menos 3y cuadrado. Ese es el vector gradiente. Y entonces, aquí en la figura, se muestra el mapa de contorno de f con el campo vectorial. Entonces, esta es la función, ¿cierto? Lo que está en rosado. Y el campo gradiente son las flechitas. ¿Ya? Así que esa es la función con el campo gradiente. ¿Y uno cómo lo va a graficar? ¿Cierto? Bueno, gráfica la función. O sea, no es gráfica la función, sino que tenemos que dibujar la imagen, ¿cierto? Que el gráfico está en R3. Dibujamos. ¿Qué dibujamos aquí? A ver. Claro, no podemos dibujar la función porque está en R3, pero vemos lo que pasa con respecto a
dice un mapa de contorno. Entonces vamos a hacer el z igual a 0, claro. Hacemos f de x, y. F de x, y igual a, está como lejos, x cuadrado menos x cuadrado y menos y al cubo. Y entonces, si esto es igual a 0, si eso es igual a 0, ¿cómo me va a quedar esto? Me queda y factor de y cuadrado menos, perdón, no así, es x cuadrado menos y cuadrado, ¿cierto? Es igual a 0. Entonces, y es igual a 0 o x cuadrado es igual a y cuadrado. En realidad esto es x menos y por x más y. Ahí mejor. Ah, ya se lo quisiera. Entonces, esto es x igual a y x es igual, menos x es igual a y. Entonces, estos gráficos son las diagonales que están aquí. Esas dos. Y si el y vale 0, es esa horizontal. Ahora uno va a empezar a darle valores al z. Entonces esto es cuando z vale 0. Ahora, ¿qué pasa si z vale 1? Entonces me queda x cuadrado por y menos y al cubo es igual a 1. Entonces, y la idea es factorizar aquí, ¿cierto? Ya se complica más, pero cuando uno despeja el valor de y, va a graficar y seguramente son esas líneas que están acá. Son esas de ahí. Debe ser esa. Esta. Esa. Si el z vale 2, van a ser las otras que están allá. Si z vale 3, y esas son las curvas que dan. ¿Ya? Ese es el gráfico o el mapa de contorno de la función. Y los vectores, o sea, el campo vectorial son las flechitas que ya dijimos. Entonces uno va a analizar en cada punto y graficar lo que es. Este es el vector gradiente, así que hay que empezar a darle puntos. Por ejemplo, si es equivale 0, 1, ¿qué pasa si vamos a darle un valor o dos para ver qué pasa? F de 0, 1 me queda 0, menos 3. Entonces, en el 0, 1, 0, 1, tengo, y el vector 0, 3, ¿cómo es? 0, menos 3, entonces hacia allá. Entonces no se nota, pero tiene que haber un vector ahí chiquitito. Ah, no, 0, 1, hasta aquí. Entonces es el vector que está acá. ¿Cierto? Tengo que ponerlo en la posición, ¿cierto? Y dibujo el vector y va a ser eso. Y entonces sí puedo analizar y colocar todos los vectores. Un campo vectorial, una cosa importante y propiedad que tiene un campo vectorial, me equivoqué. Un campo vectorial se va a denominar campo vectorial conservativo si el gradiente de alguna función escalar, ¿cierto? Es decir, si existe una función f, tal que f mayúscula es igual al gradiente de f. En esta situación, f recibe el nombre de función potencial. Es decir, ahora tenemos al revés. Tengo un campo, un f mayúscula definido, ¿ya? Si este f mayúscula en realidad viene pensando que el gradiente de una cierta función escalar es exactamente ese campo, vamos a hablar que ese campo se llama campo conservativo, ¿ya? Si f cumple que es el gradiente de otra cierta función f. Y esta función f entonces se llama función potencial del campo vectorial f mayor. No todos los campos vectoriales son conservativos, ¿cierto? O sea, no todos los campos vectoriales vienen de un gradiente. Eso es lo que está diciendo aquí.
Pero tales campos surgen con frecuencia en la física. Por ejemplo, el campo gravitacional es F igual a de esta forma, ¿cierto? Entonces el gradiente va a estar determinado por esta función y entonces F, si consideramos F así, ¿cierto? Este va a ser mi función potencial. Si consideramos F mayúscula de x, y, z igual a este campo, por ejemplo, tenemos ese campo. Ya ahí vemos que ese es un campo vectorial, pero viene de una cierta función, de una función potencial que es la función gravitacional. El campo gravitacional, ¿cierto? Entonces, el F es un campo vectorial conservativo. Esa es la idea. ¿Ya? ¿Dudas, consultas hasta ahora? ¿No? Ya, sigamos entonces. Entonces vamos a definir la integral de línea. Vamos a hacerlo más grande. Sea F, que ahora es un campo vectorial continuo que va de R3 a R3, un campo vectorial, y sea gamma, su conjunto R3, una curva simple y regular de parametrización R. O sea, estamos considerando las curvas que habíamos visto en la clase pasada, ¿cierto? Ahora con el campo vectorial. Estamos considerando un campo, una curva. Y esta curva está parametrizada por esa R. Entonces se define la integral de línea de f sobre la curva gamma de esta forma. Ay, así que esta es la formulita que vamos a usar ahora. Entonces fíjense que esta es una integral real, ¿ya? Porque voy a integrar no con respecto a un volumen o nada, sino que voy a integrar con respecto a la curva. Ese va a ser mi espacio de integración. Es sobre la curva que voy a integrar. Entonces, la integral del campo sobre la curva va a ser la integral entre A y B, ¿cierto? Que son los límites de la parametrización del producto interno entre F evaluado en la parametrización, coma, la derivada de la parametrización. Cuando la curva gamma es además cerrada, si gamma es cerrada, le vamos a poner un circulito a la integral. Bueno, ahí se ve como chiquitita, la vamos a hacer aquí. La integral va a ser así. Le vamos a poner un circulito y vamos a poner gamma. Entonces, cuando vean ese tipo de integral, quiere decir que esta es una integral de línea, porque esta es una curva, y esa curva es cerrada, porque tiene la pelotita dentro de la integral. Así que ya nos está dando una información adicional al escribirlo así. Observación, notemos que la integral del campo está evaluada en la curva. Es decir, en realidad solo se necesita F, sea continuo en un abierto que contenga gamma y no necesariamente todo el espacio. Necesito que sea continuo solamente en la curva. ¿Qué está pasando aquí? Fíjense que aquí tengo las flechitas que es el campo vectorial, ¿cierto? Aquí está la curva, gamma. Esa es gamma. Esa es la curva gamma, que va a partir en A y que llega a un cierto B. ¿Ya? Y entonces en cada punto va a estar determinado por la parametrización R de t, y en cada otro punto acá, ¿cierto? Va a estar determinado por la parametrización R de t más delta. Entonces voy a tener un vector aquí que va a ser un delta de R,
¿cierto? Que es la diferencia entre el delta de R va a ser igual a R de t más delta t menos R de t. ¿Ya? Y esto es un vector, porque estos son dos vectores. Entonces tengo un vector aquí asociado y tengo el vector F, que es el vector que está direccionando, ¿cierto? Con respecto a ese punto. Entonces, esto es lo que vamos a hacer. Vamos a calcular el producto punto entre la función f evaluado en la parametrización por la derivada de la parametrización. Ya, eso es lo que se hace. Si gamma no es una curva suave y regular, pero lo es por pedazos, ¿cierto? Entonces vamos a definir la integral de línea sobre f como la suma de las integrales de línea sobre los tramos que la componen. Entonces, por ejemplo, si ahora tenemos, voy a dibujar la curva nomás. Si ahora tenemos una curva así, después tenemos una así, y después así, por ejemplo. Entonces vamos a llamar esto gamma 1, gamma 2 y gamma 3. Entonces, gamma va a ser la unión de gamma 1, unión gamma 2, unión gamma 3. ¿Ya? Eso es lo que pasa. Y entonces lo que vamos a integrar es la integral de gamma, pero como no son curvas suaves en todo punto, entonces lo que vamos a hacer es calcular la integral sobre gamma 1, voy a sumarle la integral sobre gamma 2 y sumo la integral sobre gamma 3. Uno puede separar en las curvas suaves que necesito. Y esto puede ser 3, 4, 5, 20, una cantidad finita de veces. Entonces, por ejemplo, vamos a calcular una integral de línea. Entonces, sea gamma, la hélice parametrizada, r de t igual a coseno de t, seno de t, t, con t entre 0 y pi. Bueno, aquí la habíamos dibujado en la clase pasada. Esta es la hélice, ¿cierto? Y entonces parte en 0 aquí, ¿cierto? Y da la vuelta y llega hasta acá en 2pi, que debería ser el mismo punto. Entonces quiero calcular la integral sobre esa curva gamma. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Calcular la integral de línea del campo y fíjense que este es el campo. Toma, es el campo de identidad, x, y, z y lo lleva a x, y, z. Ya, entonces f de x, y, z va a ser igual a x, y, z. Entonces, para calcular la integral de línea tengo que calcular el f, pero en la parametrización, en r de t. Entonces, esto es f de coseno de t, seno de t y t. ¿Qué hace el campo? Toma la primera coordenada y la mantiene, toma la segunda coordenada y la mantiene, toma la tercera coordenada y la mantiene. ¿Ya? Tomo el r y lo derivo. La derivada es eso, ¿cierto? Entonces, necesito calcular el producto punto, f de rt, de r de t. Esto es así. Y ahí. Entonces, esto es coseno de t, seno de t y t, coma, menos seno de t, coseno de t y 1. Entonces esto es igual a menos coseno de t, seno de t, más seno de t, coseno de t, más 1. No, es más t, ¿cierto? T por 1 es t. Y estos se me van, y entonces me queda, sin paréntesis, y me queda solo t. Entonces, la integral que debemos calcular, ¿cierto? Aquí está, es t, así que me va a quedar la integral entre 0 y 2pi del producto punto de esto que es t,
de t. Entonces esto es igual a la integral de t cuadrado. La integral de t es t cuadrado medio, ¿cierto? Evaluado en 0 y 2pi. Entonces me queda 2 por 2 son 4 pi cuadrado medios. Así que esto es 2 pi cuadrado. Y esa es la integral. ¿Ya? Así que fíjense que de nuevo voy a integrar integrales normales o simples, unidimensionales, ¿cierto? Pero no estoy integrando en el espacio, sino que estoy integrando sobre la curva. Esa es la gran diferencia que estamos haciendo ahora. La definición de integral de línea no va a depender de la parametrización utilizada, salvo por la orientación. La orientación es lo más importante y es lo que va a variar con respecto a la parametrización. Así que lo que estoy diciendo aquí, que es muy distinto calcular la integral entre 0 y 1 que vaya para allá. Es decir, que aquí del 0 lo lleve hasta el 2pi y puede ser diferente a integrar y tomar que parte del 2pi y llegue al 0. El sentido del recorrido va a ser la diferencia. Propiedad 1, sean F un campo vectorial continuo y gamma una curva suave y regular parametrizada por R de t. ¿Qué quiere decir que sea suave y regular? Esa era como la introducción que habíamos visto en curvas. Curvas suaves quiere decir que es de clase C1, C2, de lo necesario. Ya son curvitas sin puntitas, podemos pensar. Irregular quiere decir que, ¿qué era regular? Creo que está bien definida en todos los puntos. Ay, se me olvidó lo que era regular. A ver. ¿Dónde lo puedo ver? Ya, bueno, sigamos. Ahí voy a revisar lo que es regular. Pero que tiene que estar bien definida la curva. Entonces, parametrizada por R. Entonces vamos a suponer R1. Fíjense que el dominio es otro, C, D. Una reparametrización regular de gamma que la recorre en sentido contrario. O sea, hace lo mismo, camina por donde mismo, pero este parte en AB y este parte en CD, que es el punto final de la curva en la parametrización R. Entonces, lo que va a pasar es que como vamos a cambiar el sentido, entonces la integral va a cambiar el sentido y aparece un menos. Entonces son casi iguales, pero si yo recorro el camino de aquí para allá, ¿cierto? Va a ser diferente al camino recorrido de aquí para allá, pero con ese sentido, ¿ya? Y la única diferencia es el signo. El signo me va a determinar en qué dirección, si estoy haciendo en la misma dirección o no. Veamos un ejemplo. Consideremos el campo f de x, y, ¿cierto? Igual a 2, f de x, y, el campo 2,2xy, x cuadrado, z. Y la idea es calcular la integral cuando gamma y pasen dos cosas. Vamos a tener dos caminos en realidad. El primero es una curva compuesta por el segmento de recta que une estos dos puntos, seguido por un segmento de recta que une esos dos puntos. Y en el C es un segmento de recta que une estos dos puntos. ¿Cuál es la diferencia aquí? Bueno, aquí hay dos segmentos de recta, ¿cierto? Aquí hay solo uno, pero fíjense que aquí parte del 1, 1, y aunque hay dos segmentos, termina en el 4, 4, 4. En cambio aquí parte del 1, 1, 1 y llega al 4, 4, 4. O sea, son dos curvas que parten igual y terminan igual, pero son caminos diferentes.
¿Ya? Notemos que para A tenemos que la curva se va a poder escribir con respecto a 2, concatenación de dos curvas se llama, y con parametrizaciones respectivas. Ya, yo aquí hice el dibujito. Entonces traté de hacer los cubitos para que vieran la tridimensionalidad. Entonces aquí tengo la primera curva, la verde es la primera curva, ¿cierto? Toma el 1, 1, 1 y lo llevo al final al 4, 4, 4. Y esta amarilla es la parte B, que toma el 1, 1, 1 y lo lleva al 2,2, al 4,4,4. Así que fíjense que podemos decir que este es gamma 1. No, vamos a ver, no lo describe así. Dice que esta es la parte A, ¿cierto? Y el amarillo es la parte B. Ya, entonces, fíjense de que la parametrización de la 1, tomo el punto 1, 1, 1 y lo llevo al 1, 4, 1. Así que la única variable que cambia es la del medio, ¿cierto? Y entonces voy a tener esta parametrización, 1t,1, ¿cierto? Y el t entonces varía entre 1 y 4. Entonces va recorriendo el t entre 1 y 4 y va caminando por todos los puntos que yo quiera, que son todos esos de ahí. Y la parametrización del 2, fíjense que tomo el 1, 4, 1 y lo llevo al 4, 4, 4. Así que el 4 queda fijo, ¿cierto? Y la primera coordenada y la segunda coordenada varían, por lo tanto va a ser t, 4, t. Y el t va a ir variando entre 0 y 4. Esas son las dos parametrizaciones para la parte A. Entonces la parte A va a tener dos parametrizaciones, voy a llamar gamma igual a gamma 1 con la parametrización R1 unión gamma 2 con la parametrización de R2. Para calcular la integral de línea tenemos que calcular las derivadas parciales, o sea, la derivada en realidad no es parcial porque el R depende solo de t, la derivada de R1 y la derivada de R2. Y evaluar la función en R1 y evaluar la función en R2. Ya, entonces, ¿cómo hago esto? Entonces, voy a escribirlo acá mejor. Aunque ahí está dicho, pero vamos a hacer los cálculos bien. Entonces, f de R1 por dr1, dt, o el producto punto, lo escribimos así, o producto punto con puntito. Esto va a ser igual al 2t11, perdón, producto punto con el 0, 1, 0. Entonces este producto punto me da 1. ¿Cierto? 0, 1, 0. Y el otro, f de R2, dr2 a dt, va a ser igual a, bueno, aquí lo voy a poner así mejor. Va a ser 8t por cuadrado más t, ¿cierto? 101. Entonces me queda 8t más t, 9t. ¿Ya? Entonces la primera va a ser la integral. Fíjense que el gamma 1 varía entre 1 y 4. El t varía entre 1 y 4 de f, que es 1, de t. Y entonces la integral va a ser 3, ¿cierto? Me queda t entre 4 y 3, en 4 y 1. 4 menos 1 es 3. Y la integral de acá, entonces esto va a ser la integral, también varía entre 1 y 4 de 9t dt.
Entonces esto es 9 por t cuadrado medios entre 1 y 4. Entonces me queda 9 medios por 16 menos 1. Son 9 por 15 medios. Y se deben sumar estas dos, ¿cierto? Si las sumo, voy a escribirla acá mejor. Entonces la integral de gamma 1 de f de r más la integral de gamma 2 de f de r va a ser igual a la, no, va a ser igual, la primera es 3 más, no se puede simplificar eso, 9 por 15 medios. Entonces 2 por 3 son 6 y 9 por 15, ¿cuánto es? 135. Entonces 135 partido por 2. Entonces esto es 141 medios, que es el resultado que da ahí. Y para la parte B, vamos a tener solo una integral, ¿cierto? Porque tengo solo ese segmento. La parametrización, ¿cierto? Toma el 1, 1, 1, lo lleva al 4, 4, 4. Así que la parametrización va a ser t, t, t y t entre 1 y 4. Entonces la integral va a ser entonces la integral del b va a ser la integral de gamma de f a de r, ¿cierto? Y entonces esto es la integral entre 1 y 4 de la función evaluada en la parametrización, que es t, 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 así que me queda 2t cuadrado, t, t. Producto punto por la derivada, que la derivada de la parametrización es 1, 1, 1 a de t. Entonces esto es igual a la integral entre 1 y 4 de 2t cuadrado más t, eso es t cuadrado, más t cuadrado, más t de t. Entonces esto es 3t cuadrado más t, entonces 3t al cubo tercios más t cuadrado medios entre 1 y 4. Que se me van. Y entonces me queda 4 al cubo, ¿cierto? Más 4 al cuadrado medios menos 1 menos 1 más 1 medio. Entonces esto es igual a 4 al cubo más, y simplifico, 2 con 16, 8, ¿no? 8 menos, y esto es 3 medios. Ya, ¿y eso cuánto da? Da 4 al cubo es 64 más 64 más 8 menos 3 medios, eso es igual a 72 menos 3 medios, entonces esto es 144 menos 3, 144 menos 3 medios, y entonces 141 medios. Ya. Hoy nos salió lo mismo. Hay que ver y analizar, bueno, eso lo vamos a ver después, ¿cierto? ¿Por qué nos da lo mismo en este caso? Ya, fíjense que son curvas distintas. Lo único que tienen en común es que parten y terminan donde mismo, pero el camino de la curva es distinto.
Y en este caso nos dio lo mismo. No es un error, es por alguna propiedad que vamos a analizar en la próxima clase sobre las funciones. Eso, ya me pasé, sorry. Conversamos un poquito, así que ahí me pasé. Ya, nos vemos el lunes entonces. El lunes van a tener respuesta entonces de qué es lo que entra en la prueba.